Hola, buenos días amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Perdona un poco por el resplandor, pero me es imposible hoy salir al exterior. Pero bueno, lo importante es el análisis de la obra que vamos a hacer. Es una obra que está coescrita. Yo no conocía a los autores y este libro llegó a mis manos de la siguiente manera. Acudí a mi librería habitual y bueno, después de otear un poco entre las estanterías, no terminé de hallar nada que me llamase lo suficientemente la atención para comprar. Así que le pregunté a la librera, me apetecía algo de romanos o de aquella época. Fijaos que curiosamente, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, pues las obras que más consigo vender son las de romanos, ¿verdad? O las de aquella época. Y la verdad es que tienen su público, un incombustible público. Le pedí algo relacionado con la época y la librera pues me ofreció esta obra de tapa dura, Herodes el Grande, el mejor rey y el mayor asesino. Bueno, y la verdad es que me interesó acercarme a la figura histórica de este personaje, ¿verdad? Tan denostado a menudo justamente por la historia. ¿Esto qué es? Esto es una novela histórica. Eh, Bien documentada. Vamos a encontrar aquí toda la vida de este pintoresco rey, desde que era prácticamente un aspirante al trono hasta que verdaderamente pues falleció en el trono. Este es uno de los reyes que tiene el mérito de haber fallecido en el trono, es decir, que no fue depuesto antes de su muerte natural. Y bueno, el mito de casi la coetaneidad con el advenimiento del Mesías, pues ilustra toda la obra. Hecho en falta pues que el matiz religioso y que lo que es la profecía del nacimiento de Jesús apareciera antes en la novela, nos aparece justo al final y de una manera sorprendente. Por lo menos a mí me ha sorprendido. Después de... El autor relata al final de la obra en su nota eh, de que tienen otra obra titulada El trono maldito, que aunque fue escrita 3 años antes, pues relata el reinado de lo que fue Israel durante el nacimiento y crecimiento, digo bien, de Jesucristo. Aquí nos encontramos con que Judea es una provincia sometida a los dictados del Imperio Romano, con Marco Antonio I y Augusto después. Aparece la figura legendaria de Cleopatra, que fue coetánea en el tiempo contemporánea con Herodes. Y como el rey con suma habilidad consiguió pues llegar a gobernar hasta su muerte, llegar a reinar hasta su muerte. Es verdad que los orígenes del rey Herodes no fueron judíos del todo, digamos que era medio judío, él era de la raza idumea, por lo que parcialmente estaba despreciado por su pueblo, que lo veían también como un traidor a su causa. Aquí se nos pintan a los judíos como una raza, después de lo que fue todo el éxodo de Egipto, etcétera, rebelde e indómita, pero que Herodes conseguía pues meterlos en cintura
a través de su sumisión a Roma, que en cualquier momento pues podía desplazar allí varias cohortes y conseguir la sumisión total de Judea al Imperio Romano. Como digo, como otras provincias del imperio, sobre todo las provincias más periféricas, podemos considerar que entonces Israel era un gobierno, era un reino que gozaba de cierta independencia, pero a la postre sometido a Roma. ¿Cómo está escrita? Pues está escrita a través de capítulos cortos que hacen que la lectura sea más o menos ágil, con saltos dobles de párrafo en algunas ocasiones. Sin embargo, lo que es la estructura de la obra a mí se me antoja un poco simple. Es decir, y no lo digo en sentido peyorativo, no estamos ante una obra de Miguel Delibes o Pérez Reverte o Carpentier, ¿verdad? En el que los autores son capaces de dibujar con las palabras, hacer las descripciones mucho más ricas. En aquellas obras hay una riqueza de vocabulario mayor que esta, lo que hace que la lectura sea ágil, pero quizás para mi gusto, y es un gusto mío personal, un poco simple, porque una de las cosas que busco cuando leo y también cuando escribo, cierto es que hay gente que me lo recrimina y acepto esa recriminación. Al final, pues no podemos gustarle a todo el mundo y mi forma de escribir, incluso mi forma de hablar, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿verdad? Gente que acusa de que a veces pues soy un poco recargado, porque lo que busco cuando leo y cuando escribo, sobre todo cuando leo, es aprender vocabulario. Y mientras leo, tener en parte la necesidad de tener el diccionario al lado para aprender palabras nuevas, que es una de las riquezas que nos aporta la lectura. Mientras más vocabulario tengamos, mejor sabremos pensar, ¿verdad? Porque podemos dar forma a las ideas de manera más variopinta. Y eso he hecho un poco en falta en esta obra. Mayor riqueza literaria a la hora de expresarse. Pues repetición de palabras, que podían usar pues ciertos sinónimos, la repetición pues del verbo haber varias veces, del verbo ser, etcétera. Que eso se le podría haber dado una vuelta. La parte positiva, que es una lectura ágil y simple. Es una lectura verdaderamente para lectores del siglo XXI y no quizás para lectores de finales del siglo XX, como puede ser un servidor, pues que quizás nos gustan las descripciones un poco más recargadas y mayor riqueza semántica. Lo que es la trama resulta bastante interesante y obedece fielmente, yo creo, a lo que fue la figura del personaje. Es verdad que a veces resulta un poco cansinas las intrigas de palacio, ¿verdad? Casi todo el mundo, como no podía ser de otra manera, y aspecto que obedece a la realidad, pretendía salir la pata por lo alto rey Herodes para hacerse con el trono, como ustedes comprenderán. Incluso gente de su propia familia. El rey Herodes tuvo varios hijos de mujeres diferentes que se disputaban en vida del propio monarca el trono, y el rey Herodes pues prácticamente caía en la paranoia hasta el punto de el subtítulo de ser el mayor asesino, porque a veces se defendía de estas supuestas tramas que a veces obedecían a la realidad y otras veces no tanto, pues con el asesinato incluso a gente cercana. Y hasta aquí puedo leer para no desvelaros más la trama. ¿Por qué el mejor rey? Bueno, el mejor rey porque consiguió construir verdaderamente edificaciones fastuosas para la época y que pasaron a la historia, y que consiguió mantener, al contrario que otras provincias romanas, cierta autonomía para Judea, que otras ciudades y otros reinos y otras provincias de Roma, mejor dicho, pues no tenían, y se consiguió llevar bien
con quien de verdad mandaba en Roma. Incluso fue capaz de cambiar, arrimarse al árbol que mejor sombra daba y conseguir pues que el emperador romano de entonces no mandase a Judea a las cohortes y le arrebatase toda la autonomía. Se movió con mucha habilidad en ese terreno. Y ya por último, algo que me llevé esperando toda la novela, preguntándome ¿cuánto demonios saldrá? ¿Cuánto saldrá? ¿Cuándo saldrá? La famosa orden de Herodes de la matanza de los inocentes, ¿verdad? ¿Qué hay de ella? Bueno, pues según, como todos sabéis, según el Nuevo Testamento, las profecías decían pues que iba a nacer el rey de Judea. Claro, que ya el rey de por sí, con todas las intrigas palaciegas, vivía un estado de paranoia, pues que hay de la orden, de la famosa orden de Dios de matanza de los inocentes, que no consistía en otra cosa en que para evitar que naciese el rey de los judíos, que supuestamente le iba a quitar el trono, pues ordenar matar a todos los hijos primogénitos. Pues la matanza de los inocentes se explica en la nota de los autores y, bueno, me parecería indigno revelar verdaderamente qué fue de la orden de la matanza de los inocentes del rey Herodes, porque le estropearía la trama final de la novela. Es algo que se falta un poco más adelante, que se explicase la orden más famosa de Herodes, que fue la matanza de los inocentes, como digo, pero el autor, o los autores mejor dicho, no dicen ni pío de ella hasta el final, en la aclaración final. Leo textualmente. En la novela, pese a que un episodio de una profunda carga legendaria no se ha incluido, la novela, pese a que es un episodio de una profunda carga legendaria, no se ha incluido la famosa matanza de los inocentes, tan manida en la historia del cristianismo y tantas veces representadas en el arte sacro cristiano. Pues es un episodio que nunca se produjo. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse a que no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un huevo. Por favor, denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.